En este video explicaremos la ecuación de onda y su aplicación con respecto a la acústica. Para entender la ecuación de onda, primero se debe entender de qué se trata la acústica. La acústica es una rama de la física que estudia el sonido, infrasonido y ultrasonido, es decir, ondas mecánicas que se propagan a través de la materia por medio de modelos físicos y matemáticos. La acústica considera el sonido como una vibración que se propaga en el aire a 343 metros por segundo. Los tres aspectos básicos que hay que saber de la acústica son generación, propagación y recepción. ¿Qué es una ecuación de onda? La ecuación de onda es una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden que describe la propagación de una variedad de ondas, en este caso de las ondas sonoras. La ecuación diferencial correspondiente a una onda acústica plana se obtiene a partir de la ecuación de equilibrio, donde x es la coordenada espacial, t es el tiempo, p el cambio de presión o el desplazamiento de las partículas en P sub 0 de la densidad del aire. Considerando que el cambio de volumen es la de abajo, la ecuación de equilibrio se transforma en la ecuación de onda, siendo c la velocidad de propagación definida por, siendo P sub 0 la presión atmosférica. Con esta ecuación se obtiene un valor de la velocidad que coincide con el valor dicho anterior, que es de 343 metros sobre segundo. La ecuación de onda es la ecuación que modela el sonido producido en los instrumentos de viento, pero obligatoriamente hay que estudiar las condiciones de contorno apropiadas. Es decir, ¿cómo le decimos a la ecuación que estamos estudiando un instrumento en particular? Supondremos que la variable de campo representa la presión acústica. La variable depende de x, que es la posición, y t, que es el tiempo. En este ejercicio usaremos la flauta que vamos a considerar como un tubo de longitud L con dos extremos abiertos. Sabemos que los labios no tapan la embocadura a soplar. Por esto, la presión del tubo justo en los extremos es igual a la presión atmosférica, es decir, la presión fuera del tubo. Por tanto, la presión acústica es cero. Matemáticamente, el problema a resolver es el siguiente. Al resolver esta ecuación, son únicamente posibles los resultados donde las longitudes de ondas cumplan la condición de que la presión acústica se anule en los extremos. El sistema de fuerza que las longitudes de onda permitidas sean aquellas que cumplan la condición de contorno. En el primer cuadro se tiene en modo fundamental y su longitud de onda es igual a 2L. En el cuadro siguiente se encuentra el primer armónico y su longitud de onda es la siguiente. En el último cuadro se encuentra el segundo armónico con... En general vemos que se tiene, al recordar que V es igual a lambda F, donde V es la velocidad del sonido y F es la frecuencia, entonces se puede escribir de la siguiente manera. Con esto sacamos que F sub 0 es igual a V partido de 2L, que es la frecuencia fundamental, y se comprueba que el espectro se puede escribir tal que F sub n es igual a F sub 0, 2F sub 0, 3F sub 0. Ahora añadiremos al ejercicio un clarinete. Este instrumento es de longitud L, pero ahora uno de sus extremos está cerrado. Los labios tapan la boquilla. Para indicarle a la ecuación que la boquilla está cerrada, colocamos una condición de contorno distinta. En este caso, la presión en el extremo es máxima, por lo que la ecuación queda de esta forma. Esta es la condición que lo cambia todo. Al resolver esto, el sistema solo considera aquellas longitudes de onda que cumplen las condiciones de contorno. En las siguientes simulaciones se puede observar la diferencia con respecto a la flauta.
La longitud del modo fundamental es lambda sub 1 igual a 4L. El primer armónico es lambda sub 2 igual a 4L sobre 3. Y el segundo armónico es lambda sub 3 igual a 4L sobre 5. En general, la longitud de onda es lambda igual 4L sobre 2N menos 1. Y recordando nuevamente que F sub n es igual a V partido de lambda sub n. Se encuentra que F sub n es igual a 2N menos 1 por V partido de 4L. Con esto se calcula el siguiente espectro de frecuencias. Con estos resultados se puede observar que la flauta hace el espectro de armónicos habitual: fundamental, octava, quinta, octava, tercera, quinta, octava. Mientras que el clarinete, en cambio, fundamental, quinta, tercera, octava. Además, las frecuencias fundamentales son diferentes: V partido de 2L para la flauta y V partido de 4L para el clarinete. La frecuencia fundamental del clarinete es menor ya que tiene mayor denominador. Es por esto que emite un sonido fundamental más grave.